estos objetivos que vemos en pantalla, fijaros. Además, allí había un HIMARS recientemente, este 3 de diciembre, se corroboraban estos ataques, mientras el Ministerio de Defensa ha dicho que los ataques han estado golpeando a varias facilidades de las fuerzas ucranianas, sobre todo de donde se ocultaban, que era debajo, ¿no? En este caso, bueno, hay una serie de trincheras en el bosque que están, como vemos en las imágenes, que en este caso están suponiendo evidentemente un durísimo golpe para las tropas ucranianas. Estos son los FAB-500, prácticamente uno de los más poderosos que tiene el ejército de Rusia, y así, tal y como ha confirmado Rusia, siguen avanzando gracias a sus grandes ataques de retaguardia. Ahí tendríamos esta artillería pesada, fijaros cómo, bueno, ahí están, ¿no?, rodeando con una serie de objetivos el comando principal, que es lo que estaban marcando los rusos allí, donde ha sido completamente aniquilado, ¿no? Tenemos los dos flancos prácticamente ahí. Vamos a entender que en cada explosión podrían haber fallecido un total de 100 hombres por explosión, o sea, es una auténtica barbaridad. Incluso hablamos de la propia retaguardia, ¿no? Como vemos en la izquierda, un ataque, en este caso a la retaguardia de francotiradores, y en la derecha a la retaguardia, que sería la primera línea donde estarían las trincheras, ¿no? La primera línea de defensa, la primera línea de trincheras, que también son aniquiladas con un único golpe, un único objetivo, que sería poder atravesar por esa zona, ¿no? Aquí tendríamos a los francotiradores, un poquito más aquí en las imágenes, de donde no se ve, que también habrían lanzado otro pepinazo. Así, estos drones han causado daño alrededor de toda la infraestructura ucraniana, según ha confirmado el ejército de Rusia. Fijaros cómo va petando esto, ¿eh? Es una situación, como decimos, brutal, ¿eh? Ahí está la artillería, es la artillería de violín, como se denomina. El ministerio también ha añadido que se está alegadamente viendo cómo hay drones de largo alcance ucranianos y efectivamente tienen que ser aniquilados. Bueno, ahí estos son lo que serían bombas de artillería. Mirar cómo petan en el campo de batalla. Es decir, no son drones lo que estábamos viendo, sino artillería pesada de la segunda línea de defensa, que es la artillería esta que estábamos viendo en pantalla, este ataque de violín, ¿no? Como vemos, aquí lo tenemos, fijaros cómo peta todo esto, y posteriormente, ¿no?, los lanzan, ahí vemos cómo van en ese recorrido, y finalmente llegan a su objetivo, que normalmente está oculto en los bosques. Ahí vemos bosques, o sea, donde dan esas bombas son prácticamente en árboles, que estos árboles al mismo tiempo petan por todas partes y crea, pues imaginaros, ¿no?, una deflagración donde hay pues metralla por todas partes. Es la metralla de madera, que es la más peligrosa que hay en guerra. Esto, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, una de las peores causas de fallecimiento en la batalla de las Ardenas, por ejemplo, en Europa, fue precisamente por la munición de artillería que caía en los árboles y explotaban los árboles y les daban prácticamente a todos los soldados que estaban atrincherados. Vamos, que no te podías ocultar, era prácticamente imposible, ¿no? Moscú ha dicho que sus defensas han podido estar golpeando y derribando a 241 drones ucranianos en las últimas 24 horas, que son los combates que estábamos viendo. Sí han derribado 241 drones antes de que salgan de las instalaciones. O sea, lo que están haciendo ahí, bueno, todos estos golpes que vemos en pantalla son donde albergan estos drones, ¿no? Que prácticamente, pues imaginémonos que pueden haber hasta 20 o 30 unidades en cada una de estas secciones. Pero es curioso porque Rusia ha pasado de interceptar drones una vez estaban sobre vuelo, que eso era lo más habitual. En el inicio de la guerra, recordemos que además Ucrania parece como que estaba venciendo en la guerra de drones, o por lo menos esa es la información que nos estaban enviando tanto en medios oficiales como, por ejemplo, también aquí varios medios de comunicación nos comentaban que los drones ucranianos eran mucho más poderosos, y sí que recordemos que lo eran, o prácticamente estaban a la par, pero Rusia supo avanzar esa parte, ¿no?, de su ejército, que parece que estaba un poco bastante obsoleta. Consiguieron avanzarlo, consiguieron aplacarlo hasta el punto en el que se encuentran ahora mismo, que los ataques ya no hace falta que sean interceptores. ¿Qué significa esto? Que ya ni esperan a que el dron esté sobrevolando, que es mucho más sencillo atacar a un dron que está volando. Bueno, depende, ¿no? Porque también con la artillería las dos cosas son bastante complejas a nivel
quirúrgico, ¿no? Como tienes que ser muy quirúrgico, tienes que saber dónde está. Pero hay veces que dices, hombre, es más fácil cuando está volando porque lo ves, pero ahí escondido en el bosque pues tienes que hacer un patrullaje, tienes que hacer una maniobra de investigación previa, tienes que sacar los escáneres, ¿no? No es tan sencillo como, venga, vamos a disparar artillería allá donde vaya que vaya, porque no vas a dar a nada, ¿no? La mayoría de las veces. Entonces, han pasado de interceptar a los drones cuando se veían y estaban sobre vuelo, ahora que están incluso ocultos en el bosque, ¿eh? Esto es lo que está reportando el MOD ruso, el ejército de Rusia, como vemos, y esto, bueno, prácticamente estaríamos viendo que este mensaje especial, como lo llaman, no dicen, no es un ataque especial, ¿no? Porque mientras tanto los americanos parece bueno, que como están llegando a Moscú ahora mismo para hablar con Witkoff, ahora lo vamos a ver, porque, por ejemplo, en Noticias A24 estaban diciendo que no ha habido un acuerdo de cese del alto el fuego de Estados Unidos de América y Rusia, ¿eh? Decían. Ahora lo veremos porque, bueno, esto lo hemos estado publicando esta mañana. Witkoff no estaba del todo de acuerdo con esas expectativas, ¿no? Decían, bueno, prácticamente que se han quedado con las manos vacías. Eso es lo que habíamos comentado. Witkoff no ha conseguido convencer a Putin prácticamente. Y bueno, Putin ya nos lo decía ayer. Esta misma madrugada hemos estado viendo un documento gráfico de Putin desde Moscú, donde se le escuchaba diciendo que los que no quieren la paz son los europeos y que al final Ucrania lo que está haciendo es hacer lo que les dicen los europeos. O sea, los europeos le dicen que no y Putin dice, no, es que nos están poniendo la zancadilla. Al final, lo que dice Vladimir Putin, esto no es una paz que tenemos que acordar con Ucrania, sino que es prácticamente una paz que tenemos que acordar con los europeos. Yo creo que esto queda claro desde el primer momento. Lo que pasa es que nos vendieron, ¿no?, esa falsa retórica de que Europa no estaba luchando en la guerra, que no estaba metida o implicada. Pues ahora estamos viendo prácticamente que sí. ¿Qué hace Europa queriendo cambiar los 28 puntos de paz? Claro, llega Witkoff a Moscú y le dice, bueno, mira, esto es lo que nuestra contraparte ucraniana ha dicho, y Rusia, o sea, Vladimir Putin ya lo deja muy claro y dice, pero es que no tiene ningún sentido porque están intentando llegar a un pacto con cosas que saben que nosotros nunca vamos a aceptar. Por ejemplo, el tema que, bueno, que tengan que ceder Crimea, es decir, que los rusos tengan que ceder Crimea a los ucranianos. Eso ya de por sí parece una broma. ¿Cómo le dices a Rusia, mira, para llegar a una paz contigo quiero que me des Moscú? O sea, es lo mismo. Entonces, es como insultarte en la cara, es decirte, tú sabes que no lo vas a aceptar, quiero que me des Crimea. Sí, no es lo mismo, ¿no? Pero sí que es lo mismo. O sea, que decir, quiero que me des Moscú. ¿Quieres que vayamos a la paz? Dame Moscú. Y Rusia se queda, claro, con la cara todo roja, teniendo la mitad de Ucrania, prácticamente el 25% invadido, ya lo vemos en las imágenes también, lo que están haciendo los drones ahora mismo en el campo de batalla, y mientras tanto los ucranianos diciendo, si quieres que lleguemos a un acuerdo tienes que darme Moscú, pero tú ves cómo está el terreno de juego, tú ves cómo están los ataques, y es lo que decía Rusia, han perdido todo el contacto con la realidad, es que ellos... Digamos, esto lo dijo Putin ayer, dijo, es que Zelensky está más empeñado en ver cuánto dinero puede ganar con la guerra más que ver lo que está pasando en el frente. Dice, te invito a que veas lo que está sucediendo en el frente. Ayer, por ejemplo, estuvimos viendo lo que estaban diciendo estos soldados ucranianos presuntamente diciendo que querían continuar con las acciones hostiles. Presuntos, como digo, presuntos soldados ucranianos, que cada uno crea lo que quiera y saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero dice, mientras tanto, Rusia ha dicho que Vostok, el grupo Vostok, está avanzando en Zaporizhia, en la región de Zaporizhia, o sea que ya lo vemos. Por una parte, ahí lo vemos, ¿no? La región de Zaporizhia sigue siendo atacada. Aquí vemos otros drones como entran de casa a casa, porque así es como operan. Y mientras Pokrovsk, Kupiansk, entre otros, están siendo liberados uno a uno, ahora le toca a Zaporizhia. ¿Por qué es un fuerte error esto para Ucrania? Pues porque todas las fuerzas, que por cierto algunas especiales se transportaron desde el sur hacia el norte, ahora están en el norte, no ha servido de nada, ahora tienen que volver al sur. Esto es, vamos,
una logística brutal, una situación de dinero que se pierde diariamente, ¿no? Porque claro, si tú tienes que movilizar un ejército del sur al norte y del norte al sur y del sur al norte, todo el rato moviéndose así, no puedes luchar. Claro, Rusia ya tiene estancos a cada ejército tiene su frente, no se movilizan, no mandan un batallón a otro rincón